Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches a Andalucía. Arrancamos a esta hora el segundo de los programas especiales que produce ACUTEL, la Asociación de Operadores Locales de Telecomunicaciones de Andalucía, con motivo de la cita con las urnas que tenemos los andaluces y las andaluzas el próximo 2 de diciembre. Una serie de programas con los que pretendemos acercarles quiénes son las personas y cuáles las políticas con las que buscarán el apoyo de la ciudadanía en los próximos comicios. Esta noche recibimos en nuestro plató a Teresa Rodríguez Rubio Vázquez, candidata por Adelante Andalucía, una confluencia formada por En Andalucía Podemos, Izquierda Unida, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, entre otras organizaciones. Buenas noches, Teresa Rodríguez, bienvenida. Muy buenas noches. Encantada de tenerla aquí en este segundo programa de los candidatos y candidatas a la presidencia de la Junta de Andalucía. Nuestra invitada de esta noche encabeza las listas de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga. Nació en Rota en 1981, es licenciada en Filología Árabe y ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura en secundaria. En julio de 2014 fue elegida como diputada al Parlamento Europeo por Podemos, un cargo que abandonó en febrero del año siguiente, en 2015, cuando se convertía en candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía en las autonómicas de esa misma primavera, en la que también resultó elegida como secretaria general de Podemos de Andalucía. Estoy viendo aquí, ¿verdad?, que de cosas juntas en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Diputada al Parlamento Europeo, después, bueno, candidata a la presidencia y también el apoyo de la Asamblea de Podemos en nombrarla, bueno, pues secretaria general de la organización, pero no empezó en 2014 ni mucho menos su interés por la política, su activismo. Leía en algún sitio que, bueno, en los primeros años de Teresa Rodríguez como activista era, bueno, pues por el movimiento en contra de la base naval de su Rota natal. ¿Es esto cierto o comenzó antes? Pues era más en general un movimiento contra la servidumbre militar de la provincia de Cádiz, que yo creo que seguimos teniendo una fuerte dependencia del sector militar, y además en aquella época, en los años 90-91, fue la primera guerra de Irak, y para mí, que tenía entonces 10 años, era duro ya oír el ruido de la guerra el día antes de los bombardeos que después veíamos en televisión, ¿no? Pero la inquietud política vino de mucho antes. Yo no sabría marcar exactamente cuándo. Yo no soy de una familia de activistas ni de militantes, no me viene de familia. Tiene que ver con algún maestro que me inculca algún valor, tiene que ver con un cassette de Carlos Cano que encuentro en casa, un cómic de Mafalda, tiene que ver con que la modernidad entonces era sinónimo de deforestación de los municipios y recordar cómo cortaban los árboles y me dolía. Tiene que ver con ver las hambrunas en África en los telediarios, que entonces eran muy comunes, y sentir que era una realidad insoportable, ¿no? Que era necesario hacer cosas para cambiar esa realidad. Y ahí empezó mi devenir como activista, antes que como política con representación institucional, que para mí sí es la novedad desde 2014, ¿no? Que empieza Podemos y me toca pasar de la elaboración de alternativas fuera de las instituciones a tratar de darle forma de leyes y de medidas y propuestas concretas en el marco institucional. Y en la primera organización en la que entra ya, como bueno, estaba hablando que no tiene noción ahora mismo de cuándo empezó ese espíritu crítico con lo que les rodea, pero sí que se acerca a una primera organización que sería Espacio Alternativo, que formó parte de Izquierda Unida. Usted llegó a formar parte de las listas de Izquierda Unida hace ya mucho tiempo, en el año 2000. Todo Espacio Alternativo llega a salir de Izquierda Unida y nos preguntamos, bueno, ¿por qué en aquel momento se alejan ustedes de Izquierda Unida? ¿No era la Izquierda Unida de aquel entonces la organización con la que ustedes pudieran compartir ideas y proyectos? En aquel momento yo participé de unas listas electorales, eran además elecciones andaluzas, y fui la última suplente, cerré la lista por Cádiz y tenía 18 años, me acuerdo muy bien, porque además no pude votar porque no estaba en el censo, fui a votar. ¿Vota a sí misma? Efectivamente, que fue curioso. Y estaba en Izquierda Unida porque me vinculé a la gente que entendía y que sigo entendiendo que son las que salvaguardaron de alguna manera una alternativa al neoliberalismo en los años más duros, ¿no? Desde la entrada de España en la OTAN hasta ahora, cuando no la tradición memorialista de defensa de las libertades en nuestro país, de muy atrás, y de la defensa de los derechos sociales. Pero en aquel momento, a partir de los años 90, empiezan a aparecer, y sobre todo desde el 2000,
movimientos sociales que llaman más mi atención, que hacen que me sienta más vinculada a la organización, al activismo, al movimiento estudiantil, al movimiento feminista, que lo descubro en Sevilla, pues para cambiarme como persona, ¿no? Para dar explicación a muchos de mis malestares cotidianos desde muy joven y vincularme a la historia de quienes pelearon por la igualdad entre hombres y mujeres antes que yo. Y tomo la decisión de vincularme más al movimiento social, a la movilización social. Y además en aquella época son algunos acuerdos generales en las municipales con el Partido Socialista y bueno, pues algunos pensábamos que era necesario en Andalucía plantear una alternativa al PSOE que había gobernado siempre y que de alguna manera empezaba a sucumbir pues a las mismas lógicas de privatización, de servicios públicos, de empeorar las condiciones laborales a través de las reformas laborales, empieza a estar manchado fuertemente por la corrupción y bueno, ya entonces entendimos que era necesario plantear una alternativa al PSOE en Andalucía. ¿Qué aprendió usted de su paso por todos esos movimientos sociales de los que ha ido hablando? ¿Tuvo la oportunidad en aquel momento de trabajar desde dentro de una organización política, en este caso Izquierda Unida, en la que, bueno, pues sí que tiene muchas cosas con las que usted puede estar de acuerdo y políticas que compartir? Sin embargo, decía que le llama más la atención el acudir a los movimientos sociales, tanto, bueno, pues alrededor del tema del sindicalismo de la educación, ¿no? Porque ahí, bueno, usted ha formado parte de USTEA, ¿no? Del sindicato USTEA. Sí, si no de hecho ya como profesora, ¿no? Ya, cuando era ya estudiante siendo trabajadora de estudiantes, sí. Claro, pues le decía, ¿qué es lo que he podido aprender de ese paso por todos esos movimientos sociales? Bueno, son lo que yo soy la historia de las batallas que me tocó dar y las di dependiendo del momento de mi vida en el entorno que me tocó y cuando era una niña en Rota pues era la lucha por una alternativa a la servidumbre militar, siendo estudiante pues era en defensa de la educación pública, tanto en enseñanza media como en universidad, como mujer ya en la universidad, pues en el movimiento feminista. Es decir, en cada momento de mi vida yo he sentido la necesidad de vincularme a la lucha concreta y ya como profesora pues vincular al movimiento sindicalista y a la Marea Verde, ¿no? En defensa de la educación pública pues desde la perspectiva de una docente. Fui becaria de la Universidad de Cádiz, donde también me vinculé a los movimientos contra la precariedad en el ámbito de las becas de investigación. Siempre he sentido la necesidad de organizarme con otro y con otra para no sentirme sola entre cuestiones que yo creía que tenía la obligación de intentar cambiar. Hablábamos antes de esta corriente de espacio alternativo que estaba dentro de aquel momento, en el año 2000, dentro de Izquierda Unida, que daba paso a Izquierda Anticapitalista, que es la formación política a la que usted sigue hoy día, bueno, perteneciendo, ¿no? Que esté dentro de, en este caso, ahora mismo la organización, bueno, la coalición con la que se presenta a las elecciones sea Adelante Andalucía. Decíamos que se presentó a diferentes comicios y llegaron las europeas. De 2009 fue usted con Izquierda Anticapitalista, municipales de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2011 y bueno, y también a las elecciones generales de aquel mismo año, de 2011. Pero esa representación ciudadana de su organización en las instituciones no se consigue hasta que ya dentro de Podemos entran en el Parlamento Europeo, ¿no? Con este grupo entonces de 4 diputados, pero bueno, que originó... 5 diputados, perdón, pero que originó, bueno, pues todo un terremoto en político en España, ¿verdad? No se esperaba en aquel momento. Habían pasado muchas cosas antes de esas elecciones europeas, cosas que habían cambiado el sentido común de la mayoría de nuestro país y eran fundamentalmente el nuevo sentido común vinculado al 15M. Es decir, pensar que la crisis que empieza hace 10 años no es responsabilidad de la mayoría social, no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras y la gente humilde y decente de este país, sino es responsabilidad de quienes han jugado juegos de casino especulativo con la vivienda y con la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, las políticas que hacen los gobiernos después de la crisis, que podían haber sido políticas que achacaran y que corresponsabilizaran a las entidades financieras, que habían sido las principales ganadoras de la época de la burbuja inmobiliaria de la crisis, que hubieran sido corresponsables y hubieran asumido con sus beneficios millonarios los efectos de la crisis, decidieron que no, que quien tenía que asumir la carga de la crisis era la mayoría social de este país. Y este país reaccionó saliendo a la calle y diciendo no somos mercancía en manos de políticos y banqueros,
cuando un gobierno toma la decisión de rescatar a las entidades financieras, abaratar el despido, recortar en educación, sanidad y servicios sociales, rescatar a los bancos por una cantidad que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas, para que quienes asuman la carga de la crisis sean la mayoría social, pues no estamos dispuestos a aceptarlo sin indignarnos públicamente en las calles y decir que no somos mercancía y que si una democracia funciona en favor de la minoría culpable de la crisis, que se ha beneficiado con ella, pues no es una democracia completa. Eso fue el 15M y ese paradigma lo atraviesa todo y se traduce también en el movimiento contra los desahucios, donde los vecinos y los barrios en los momentos más duros de una familia se sitúa desde el punto de vista de la solidaridad frente a las entidades financieras, poniendo sus propios cuerpos entre los bancos y sus propios vecinos, y se expresa a través de la Marea Verde, donde los profesores y profesoras, docentes, comunidad educativa, padres y madres, alumnos, dicen que la educación no tiene que asumir las consecuencias de los juegos de casino de las entidades financieras, y la Marea Blanca, que sale a la calle contra la privatización de la sanidad, cuando en algunos puntos del país se ve como solución a la crisis fiscal una privatización de algo tan valioso como es la sanidad, ¿no? Que es la garantía de que sigamos vivos y vivas, que ha salvado la vida a tanta gente, la sanidad pública. Ese nuevo sentido común alternativo es el que da lugar a Podemos, al revés. Podemos recoge esa indignación y hace pues lo que nos proponíamos en el primer manifiesto, que era convertir la indignación en cambio político, en una estrategia en las instituciones, con un programa político concreto, con un catálogo de leyes y de soluciones homologables con el sistema institucional, y precisamente en esa tarea en la que estamos ahora, lo cual no quiere decir que haya que perder el pie de la calle. Yo estoy convencida de que hay que tener un pie en las instituciones y 1000 pies en las calles, porque las instituciones tienen una capacidad enorme para absorber rebeldías, ¿no? Y para homologarte y convertirte en uno más, ¿no? Y te rodea de una burbuja de privilegios y de prebendas para que te desvincules de tu gente, ¿no? Que es la que te eligió para estar ahí. Por eso nosotros acortamos los mandatos, limitamos los salarios. Para impedir que se termine, en este caso, bueno, pues consolidándose un partido en una institución y puedan caer en supuestos errores que ustedes vienen denunciando. Sí. Hablaba de cómo el 15M, bueno, pues trae todo este tipo de movilizaciones, mientras que en el país se daba otro mensaje a la ciudadanía que yo no sé usted cómo lo recibía cuando acaba de decir no es del trabajador el causante de la crisis, pero desde otras voces nos llegaba siempre el mensaje que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Qué supone para sus oídos esta afirmación? Han vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es lo que han hecho las entidades financieras fundamentalmente. Hay que recordar que las entidades financieras nos han robado hasta en 4 o 5 ocasiones. La primera fue con cláusulas abusivas en la hipoteca, que teníamos la obligación de hacernos para acceder a una vivienda digna, con cláusulas suelo, con cláusulas que hoy son puestas en cuestión en los tribunales con muchísimo esfuerzo. Después, cuando explota la burbuja inmobiliaria con el rescate bancario, que es una decisión política que no teníamos la obligación de asumir. Hay otros países que decidieron, bueno, que si un negocio quiebra por lo que sea, pues cierra y ya está, no lo rescata ningún Estado. El Estado no rescató a ningún taxista, ni a ningún frutero, ni rescató a ninguna peluquera, ni decidió rescatar el negocio de nadie a quien le fueran mal las cosas. Las entidades financieras tenían que asumir con sus beneficios, con las cuentas de beneficios, pues la explosión de la burbuja inmobiliaria, igual que habían ganado muchísimo dinero en la época justamente anterior. Luego esa deuda fue comprada por las mismas entidades financieras en algunos casos que habíamos rescatado, en un negocio desigual en el que gana también la banca, comprándonos la deuda que ese rescate bancario había generado. En cuarto lugar, con el banco malo. Como habían desahuciado muchas personas de sus viviendas, esas viviendas las compramos con un banco público, que tiene un 40% de capital público, para sanear los activos tóxicos que se llaman, que son viviendas. Y en vez de ponerlas a disposición de la ciudadanía en un parque público de alquiler social, pues se sanean y se ponen a disposición de fondos buitres. Cuarta vez. Y la quinta vez ya es la última, que es la más dura, que es el robo de la justicia. ¿Cómo puede ser que un tribunal supremo, que es el alto tribunal, que es la máxima instancia de la justicia en este país, decida corregir un fallo propio para evitar el efecto económico y social que esa decisión
que era una decisión justa, que es tan sencillo como que paguen impuestos los que se benefician de una operación financiera, y todo el mundo sabe que en una hipoteca quien gana es el banco, por tanto los impuestos, la carga fiscal la debe asumir el banco. Pues no, corregir esa decisión, cambiarla en una operación sin precedentes para intentar hacérsela pagar al hipotecado o hipoteca. Eso le ha generado a la banca miles de millones de euros en beneficio en bolsa. Es decir, la sensación en este momento de que solo tenemos la democracia que nos deja tener el sistema financiero. Seguimos en esa dictadura de los mercados y es necesario recuperar la democracia y poner en el centro de las políticas a las personas frente a los bancos. Y eso es lo que ha pasado, esa es la historia de los 10 últimos años y esa sigue siendo la historia de nuestro país ahora, porque la salida de la crisis ha sido con más beneficios para la banca, más beneficios para las eléctricas y menos salario para la gente corriente, más dificultades para pagar lo que necesita una familia para vivir, que es una vivienda, luz, agua, suministros básicos vitales. Estábamos haciendo un recorrido, vamos hablando de cosas que están ahora de actualidad candente, porque acaba de mencionar, bueno, pues la decisión del Supremo, luego vamos a retomar ese tema, pero siguiendo un poco con su recorrido político, en el año 2015 llegan a la Junta de Andalucía, una representación ya de parlamentarios, en este caso en Andalucía Podemos, esta vez 15, ¿no? Pues le he dejado con uno menos como con Europa, ¿no? Como sí, le decía antes. Me gustaría saber qué valoración hace del trabajo que ha desempeñado este grupo parlamentario durante estos casi 4 años de legislatura, y también la noche de las elecciones no estaba usted por la labor de celebrar, porque había, bueno, muchos aplausos por los resultados conseguidos, pero usted no estaba del todo satisfecha. ¿Lo recuerda así? Yo creo que estaremos satisfechos cuando seamos capaces de parar esa especie de rueda, de bola que nos pasa por encima desde hace 10 años, de perder derechos que costó décadas conseguir, desde el derecho a un trabajo digno, con un contrato estable, con un salario suficiente para pagar lo básico de la supervivencia, a una sociedad de iguales entre hombres y mujeres, entre personas de distinto origen étnico, entre personas con distinta condición física, también personas diversas funcionalmente. Hasta que no consigamos eso, poder emprender medidas que consigan y que alumbren esa Andalucía de la que nadie se tenga que ir, otra vez, que estamos en la segunda oleada migratoria más importante desde el franquismo en Andalucía. Otra vez la gente joven se tiene que ir con sus maletas a buscarse la vida fuera de nuestra tierra. Cuando consigamos revertir eso, entonces estaremos en condiciones de celebrar, mientras lo que nos tocará será trabajar para construir ese escenario. Y yo creo que hemos trabajado muy duro estos 3 años. Yo estoy muy orgullosa del trabajo de mi grupo parlamentario. Somos el grupo parlamentario que más iniciativas legislativas ha puesto sobre la mesa en los últimos 3 años, de todos los grupos, por diputados. Bueno, por diputados y en números completos también, que más leyes ha puesto sobre la mesa. Hemos puesto sobre la mesa 18 leyes de distintas índoles, desde lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática de Andalucía, reformas pensando en la emergencia habitacional, la pobreza energética y la necesidad de emprender mecanismos de emergencia ciudadana para la gente que está pasando lo peor, en una comunidad autónoma que es la primera en riesgo de pobreza y de exclusión social. Hemos puesto sobre la mesa medidas pensando en el blindaje de los servicios públicos y establecer suelos de inversión, mejorar las infraestructuras de las aulas para evitar que nuestros alumnos sigan pasando frío en invierno y calor en verano en los centros educativos, puesto sobre la mesa medidas en defensa de la infancia, puesto sobre la mesa medidas para recuperar la ética en la política, medidas tan concretas y tan sencillas como justificar las dietas que cobramos los diputados y que no se paguen como un sueldo en B que no tributa, ¿no? Y equiparar las cesantías que se pagan a los diputados que terminan su periodo de representación al desempleo de cualquier andaluz o andaluza. Es decir, hemos tenido 3 años para ganar madurez y ser capaces de poner negro sobre blanco cuáles son las soluciones concretas a los problemas reales de esta tierra. Hablaba de bueno, las iniciativas que ha presentado en la Cámara en estos 4 años, o casi 4 años, pero ¿la respuesta del resto de grupos parlamentarios le ha sorprendido o era la que se esperaba? Bueno, desde el principio de la legislatura se cerró a cal y canto un acuerdo de investidura entre el PSOE y Ciudadanos, y como tenían la mayoría de la Cámara, han bloqueado todas y cada una de las iniciativas que hemos presentado, a excepción
de la ley de bioclimatización de los centros educativos andaluces, que salió en votación, pero que se ha cortado su tramitación por el adelanto electoral, y la ley de caminos públicos, que es la ley de senderos públicos, que es una ley que presentó Podemos y que se aprobó definitivamente en la Cámara, de poner en valor los senderos en Andalucía y el turismo rural. Esas son las que hemos conseguido sacar adelante. El resto se han encontrado con un muro férreo, especialmente de Ciudadanos y el PSOE, a veces del PP también, es decir, nos hemos encontrado con un muro férreo, por ejemplo, para las medidas de ética política las han rechazado todos los grupos, a excepción de Izquierda Unida y nosotros, o las medidas de lucha contra la corrupción las han rechazado también todos los grupos políticos menos nosotros, la Oficina Anticorrupción Independiente, la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, es decir, medidas de regeneración política que serían en principio transversales, que defiende cualquier partido, ¿no? Y de todas ellas, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, pero una pregunta antes de este pequeño descanso, de todas estas iniciativas que fueron tumbadas, ¿cuál es la que les resultó más incomprensible, el que no hubiera conseguido los apoyos? Porque hay veces que parece que las diferencias políticas, por lo menos lo vemos a veces así los ciudadanos y las ciudadanas, que quedan las diferencias por ser diferencias, pero hay veces que no se entiende, ¿no?, que no haya a lo mejor comprensión por parte de todos en temas muy concretos. ¿Cuál es la que usted en particular se quedó más extrañada que no hubiera salido adelante? Bueno, la reforma del reglamento para justificar las dietas y equiparar la cesantía al desempleo fue escandalosamente difícil de justificar por parte del resto de grupos. Pero hay otra que por sencilla, por práctica, por positiva, para un montón de gente que se encuentra ahora mismo en un proceso de desahucio, también me llamó poderosísimamente la atención que no se apoyara, y es la ley de titulizaciones, que es una ley muy sencilla que lo que hace es obligar a las entidades financieras a hacer público si han vendido tu deuda. Eso es importante, porque si han vendido tu deuda y estás inmerso en un proceso de desahucio, se paraliza el desahucio. Hay que buscar quién tiene tu deuda, y esa invisible entidad, que puede ser un fondo buitre, un fondo de inversión, o tu deuda puede estar en un paquete en no sé dónde que se compra y se vende, tiene que personarse en el juzgado para que tu desahucio se lleve a cabo. Y era una medida muy sencilla, muy innovadora, que nos sorprendió muchísimo que no se apoyara por parte del resto del grupo. Pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, señoras y señores, no se vayan muy lejos. Ya saben, el 2 de diciembre Andalucía decide, hoy con Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez. Volvemos en tan solo unos minutos. Vuelta de la publicidad, continuamos hablando con Teresa Rodríguez, la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía. Antes de ese corte publicitario, bueno, pues hacía un pequeño resumen de lo que han sido estos 3 años y medio largos, casi 4 años, el trabajo que ha realizado el grupo de Andalucía Podemos en el Parlamento. Y ahora me gustaría hablar ya también un poquito más mirando al futuro. ¿Con qué expectativas parte ahora de cara al 2 de diciembre? ¿Qué esperan? Nosotros tenemos mucha ilusión porque entendemos que somos los que traemos algo nuevo a esta convocatoria electoral, es decir, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, la incorporación de nuestros compañeros y compañeras que atesoran lo más valioso del andalucismo en nuestra tierra, izquierda andalucista y primavera andaluza, está generando una síntesis superadora y está desbordando en muchos casos las expectativas en los actos que estamos organizando. Es decir, hay mucha gente que en principio no se tiene por qué sentir vinculada ni a Podemos ni a Izquierda Unida, pero que sin embargo sí simpatiza con la confluencia, con ese nuevo espacio, que es un sujeto político andaluz, netamente andaluz, que está intentando que en la campaña se hable de Andalucía y no se hable tanto de otros asuntos de política estatal, que es la oportunidad que tenemos en Andalucía para abordar los problemas estructurales de esta tierra, que son problemas complejos y que requieren de mucho debate y mucha reflexión. Y convencidos también de que asumimos un reto histórico, que es tratar de buscar una alternativa al susanismo sin pasar por las derechas, una alternativa a el estado actual del Partido Socialista en Andalucía, que entendemos que es un Partido Socialista andaluz que biológicamente no puede ser cambio, que
no innova, que es incapaz de plantear soluciones a los gravísimos problemas de esta tierra, que en síntesis, después de 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros de fondos estructurales europeos han devuelto a Andalucía al furgón de cola de las regiones de la Unión Europea, decía esas regiones de acción preferente por la situación tan terrible del PIB per cápita y de situaciones de riesgo de pobreza, de exclusión, de desempleo, etcétera, y que entendemos que esta tierra, que Andalucía necesita un nuevo impulso progresista. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de haber sido resistentes a las derechas en Andalucía. La derecha no ha conseguido la mayoría suficiente para gobernar en esta tierra y nosotros no vamos a hacer un enorme escollo para que la derecha gobierne en Andalucía, porque pensamos que es pasar pues de Guatemala a Guatepeor, que se dice en pocas palabras. Y lo que queremos es una alternativa al susanismo en clave de recuperación de derechos sin pasar por las derechas. ¿Y el concurrir con Izquierda Unida se ha buscado solo es que esa suma de votos se convierta o se traduzca en una mayor representación en el Parlamento, o no se queda solo en eso, el ir de la mano con Antonio Maillo? Nosotros queremos con Antonio Maillo, que además la relación es inmejorable, nos hemos identificado precisamente en ser personas. Antonio Maillo para mí es todo lo contrario de Susana Díaz, es una persona que se le ve que no quiere vivir de la política, que quiere durante un tiempo determinado ponerse a disposición de un cambio social en su tierra, como es exactamente lo que voy a hacer yo, porque tenemos limitados los mandatos, y que durante ese tiempo vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestras siglas, nuestros aparatos a disposición de ese cambio. De lo que entendemos que ahora es lo más importante, que es que la siguiente generación de andaluces y andaluzas no se acostumbren a vivir sin derechos, porque eso es lo peor que nos puede pasar, que los jóvenes y las personas jóvenes en Andalucía se acostumbren a que no se puede tener un contrato estable, a que no se puede tener un salario suficiente, a que sigue sobrándome a final de sueldo, a que los servicios públicos funcionen peor que hace 5 años, que es una realidad que jamás ha ocurrido en nuestra tierra, que las listas de espera son más largas, que cuando falta un médico de atención primaria nadie le sustituye, que nuestro médico de atención primaria no tiene ni siquiera tiempo de mirarnos a la cara porque hay una sola persona en la consulta y se tiene que asumir la carga de otro compañero, pues la ansiedad en el ámbito sanitario es enorme, también en los hospitales, en emergencia, en servicios sociales. Nosotros queremos recuperar el impulso de la autonomía, que nos decía que Andalucía es fundamentalmente salud, educación, servicios sociales y capacidad de autogobierno, ¿no? Para poder construir un nuevo modelo productivo que genere empleo y futuro para los jóvenes. Y eso, que son los objetivos básicos, Izquierda Unida y Podemos hemos dado todo el bagaje y toda nuestra trayectoria para construirlo y crear un nuevo sujeto político andaluz que vaya más allá de las elecciones. No queremos solamente ser una confluencia, una coalición electoral. Nosotros vamos a seguir construyendo y cultivando adelante Andalucía el día después de las elecciones, porque creemos que es necesario. Vamos a hablar precisamente del día después de las elecciones, aunque ya en su anterior respuesta pues nos dibujaba algo, ¿no? Nos decía que quiere ser una alternativa sin pasar por la derecha, una alternativa al gobierno de Susana Díaz, aunque usted incide mucho en llamar el susanismo. A mí me gustaría saber el por qué personaliza usted la figura en este caso de la candidata del Partido Socialista. Bueno, pues todo ese movimiento político que está detrás del Partido Socialista. Usted habla del susanismo, ¿por qué? Es una forma de distinguir una determinada manera de concebir el PSOE. Nosotros creemos que el PSOE ha hecho cosas importantes por esta tierra, que ha protagonizado las políticas sociales, la transición desde la dictadura hacia la democracia, el conseguir que a los pueblos de Andalucía lleguen los centros de salud, los centros educativos, pasaba simultáneamente en todo el país, pero aquí los protagonistas de esos cambios han sido militantes y cuadros del PSOE, que creo que han tenido un papel valioso. El problema es que la segunda generación de socialistas ya no viene de los comités de empresa de la UGT, ya no viene de las asociaciones vecinales, ni viene del movimiento contra el franquismo, viene de la sede del PSOE. Es gente que desde los 19 años está liberada por el partido, que no ha trabajado en otra cosa que no sea el partido y su aparato, en un sistema en el que partido, gobierno y administración no tienen separación alguna, sino que todo está vinculado. Las empresas públicas colocan a gente del partido, cuando salen de ahí se van al partido, luego se van al gobierno, luego a la administración. Es decir, hemos hecho desaparecer fronteras que son necesarias y prioritarias, y haremos una reforma de la administración para recuperar esa barrera entre administración, que tiene que ser profesional, ecuánime,
partido y gobierno, y el resultado de esa red clientelar a disposición de un partido, que es lo que nosotros entendemos que es el susanismo, es bueno, pues ese PSOE, que es el PSOE más de derechas de España. Es el PSOE que puso a Mariano Rajoy en el gobierno, es el PSOE que trató de quitarle el suelo bajo los pies a Pedro Sánchez para conseguir que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno, y es el único PSOE que ha gobernado 3 años con la derecha de Ciudadanos. Y hablando de ese día 3 de diciembre, porque es una pregunta que me imagino yo que nos hacemos muchos andaluces y muchas andaluzas, es que qué va a ocurrir, porque bueno, las mayorías absolutas parecen que están harto complicadas, ¿no?, para todas las organizaciones. Usted decía, alternativa al partido que gobierna ahora, pero sin pasar por la derecha. ¿Qué harían ustedes en caso de que se repitiera pues una situación similar a la que pasó en el año 2015, pero que en este caso, bueno, pues un hipotético acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos le permitiera pues llegar al gobierno? ¿Qué harían? Porque es ese Partido Socialista y esa candidata la que estaría allí en el Parlamento, en el caso de que tuvieran ustedes que optar entre una cosa y otra, porque lógicamente usted dirá, no, lo que queremos es nosotros ganar las elecciones y que seamos nosotros quienes gobernemos, ¿no? Pero poniéndonos también en ese escenario, ¿cuál será la actitud de Adelante Andalucía? Claro, nosotros estamos ahora mismo en campaña electoral, y en la campaña electoral uno tiene que mostrarse ante la ciudadanía. Insisto, son momentos muy especiales en la historia de una comunidad autónoma, en los cuales los proyectos políticos presentan a la ciudadanía soluciones a los problemas que entienden que son de urgente solución, y la gente tiene la capacidad de elegir quién va a ser su gobierno. En este momento no está nada decidido, y nosotros nos negamos a que se nos coloque en el marco de la subalternidad al PSOE, de ser necesariamente los que quedemos después del PSOE. Por tanto, vamos a pelear por tener la mayoría suficiente para implementar el programa que tenemos entre manos, porque, insisto, para nosotros es la única garantía de que la siguiente generación no se acostumbre a vivir sin derechos. Dicho esto, nunca en ningún momento nosotros hemos facilitado un gobierno a la derecha, nunca. No lo hemos hecho en Sevilla. De hecho, lo hemos evitado en Sevilla, lo hemos evitado en Jerez, lo hemos evitado en Córdoba, lo hemos evitado en Marbella, y lo hemos evitado en cualquier municipio donde Podemos ha concurrido como fuerza electoral, y Adelante Andalucía lo seguirá haciendo, cosa que, por cierto, no puede decir Susana Díaz, que, insisto, colocó a Mariano Rajoy en el gobierno de este país y ha gobernado con Ciudadanos durante 3 años. Nosotros somos barreras contra las derechas, y eso no lo puede decir el susanismo. Como decía usted, está todo por decidir, hay todavía días por delante, si hay gente que se esté pensando en este momento, pues qué opción política es la que, bueno, pues se identifica, con la que se identifica más. Y nosotros queremos conocer también pues sus proyectos, sus propuestas para estas elecciones. Hay un tema que es bastante serio, como en toda España, pero en Andalucía pues nos toca más de cerca, si cabe, que es el desempleo. El paro, casi 900.000 parados en Andalucía. Por desgracia son tantos que muchos de ellos pueden estar viéndonos en cualquier pueblito, en cualquier pueblo, municipio, ciudad, donde se esté emitiendo este programa a esta hora. Y seguramente pues estas son cosas que uno va tomando nota de qué es lo que se dice, ¿no? Cómo se puede favorecer la creación de empleo. ¿Cuáles son esas políticas que quieren plantear ustedes si llegaran a gobernar Andalucía? Para empezar, manejando con transparencia y con criterios objetivos las políticas activas de empleo. Hay que recordar que en esta comunidad autónoma, en Andalucía, insisto, después de 100.000 millones de euros de fondos europeos, se han gestionado las ayudas que tenían que haber servido para reactivar la industria en Andalucía, para reactivar el sector de la agroindustria, para transitar hacia un modelo energético que generara empleo y nos hiciera punteros, por ejemplo, en la energía renovable, en apostar por la modernización de los cultivos y de los regadíos, que pudieran ser más intensivos en empleo. En lugar de todo eso, se ha gastado ese dinero en tejer redes clientelares, en construir dependencias respecto al gobierno, en generar el clientelismo. El clientelismo, dice un historiador, dice que es convertir los derechos en favores. Pues nos hemos acostumbrado a convertir las ayudas al desempleo en favores que hace el alcalde de turno, la alcaldesa de turno o el gobierno de turno. Pues coge esos fondos, que van a seguir llegando, 12.000 millones de euros de fondos europeos, y priorizar las políticas de generación de empleo con criterios objetivos, poniéndolo a disposición de una administración que no esté llena de enchufados, sino que esté llena de profesionales con capacidad de decisión sobre el reparto de los fondos. Esto es importante, porque lo más duro quizás de los ERE, de los cursos, todos vinculados, fíjate, al empleo, de los ERE, de los cursos, de la FAFE, es no solo el dinero que se ha gastado en lo que no se debería de haber gastado,
en algunos casos vergonzantemente en prostíbulo de media Andalucía, sino en las oportunidades que hemos perdido de poder invertir en la economía social de nuestra tierra, la que no se va. No podemos depender permanentemente de que vengan inversores extranjeros a generar empleo, porque eso lo mismo están aquí que mañana están en otro lado porque le pagan menos a los trabajadores y las trabajadoras. No podemos depender de eso, por tanto hay que apostar por la economía social andaluza y apostar por el cooperativismo andaluz, por la pequeña y mediana empresa andaluza y apostar por eso empezando por la propia administración, que tiene que pedirle bienes y servicios a las empresas andaluzas y que tiene que contratar con empresas andaluzas y que tiene que hacer colaboración con el tejido empresarial de Andalucía en la medida en que respeta los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Andalucía no puede ser competitiva por la vía de los bajos salarios y de la precariedad, porque además podrán mejorar los datos del desempleo, pero desde luego los empleos que se dan no garantizan la supervivencia de las familias. Es que el 50% de los andaluces y las andaluzas cobran menos de 1.000 euros. Es que los datos que se dan sobre pobreza laboral en Andalucía son crecientes, especialmente crecientes respecto al resto del país. Por tanto, ¿qué puede hacer la administración? Decir, no hay colaboración, promoción, subvención, compra de servicios, compra de bienes con empresas que no garanticen estar cumpliendo la normativa laboral vigente que genere empleos de calidad. Y hay muchísimas otras medidas en las que podíamos haber hecho en una década perdida, por cierto, que ha atravesado corrupción las políticas de empleo. El problema del desempleo, la creación de puestos de trabajo es un asunto vital, muy importante y la verdad me gustaría poder seguir hablando, pero entonces nos vamos a quedar sin tiempo para tratar otras cuestiones como una que seguro que también es del interés de todas las personas que nos están viendo y usted también porque lo vive desde dentro, como es el tema de la educación. Usted, decíamos antes, maestra de secundaria, perteneció como trabajadora al sindicato, usted ha estado, bueno, la Marea Verde a la que hacía alusión al principio del programa. ¿Qué le falta a la escuela pública andaluza bajo el punto de vista de Adelante Andalucía? ¿Qué quieren ustedes aportar para, bueno, que Andalucía tenga la enseñanza pública que, según ustedes, debe tener? A la escuela pública voy a empezar por lo que le sobra, y le sobran grandes profesionales de la educación y comunidades educativas muy implicadas con el futuro de ese pilar de la sociedad andaluza que es la escuela pública andaluza. Le faltan recursos, no hemos recuperado los niveles de inversión social de 2010, no puede ser que haya discursos de salida de la crisis mientras no recuperemos los niveles de inversión educativa anteriores a la crisis. Nosotros que hemos planteado establecer un suelo de inversión del 5% del Producto Interior Bruto andaluz para educación, es decir, hay que blindar la inversión en educación. Eso por una parte, le faltan recursos y le falta también participación. Nosotros queremos que la regulación de la educación pública en Andalucía corra de la mano de las comunidades educativas. Tenemos que darle más voz a las comunidades educativas, porque muchas veces implementamos planes educativos que luego por abajo los docentes, y lo sé por experiencia propia, asumimos como una carga de burocracia y de perjudicar nuestro trabajo, lo que verdaderamente importa en el ámbito escolar. ¿Por qué no nos dan voz? Porque no nos dan posibilidad de participación en los planes que se llevan a cabo. Estoy recordando el del trilingüismo, por ejemplo, el hecho de pensar que los niños y las niñas desde primaria tienen que aprender 3 idiomas y después tú te vas a los centros educativos, hablas con los maestros y con las maestras y dices, no es necesario el trilingüismo da un bonito titular, pero lo que es más necesario en la escuela ahora mismo es, por ejemplo, innovar en métodos pedagógicos para no seguir siendo la misma escuela de hace 20 o 30 años, estimular, intentar técnicas pues más adecuadas a los niveles de origen del alumno, apostar por la innovación educativa, ya sea en el ámbito lingüístico o en cualquier otro ámbito, pero no es eso, esa apuesta por el titular grandilocuente del trilingüismo, de introducir el francés como tercera lengua obligatoriamente en todas las... democratizar, escuchar a los docentes, a las docentes, a los padres y a las madres. Y luego una cosa que es una cuestión de rescate inmediato. No puede ser que en nuestros centros educativos las infraestructuras estén empeorándose y las inversiones en infraestructura en los centros educativos no estén a la altura pues de unas condiciones dignas. Nosotros queremos a nuestros niños con locura, pero los mandamos a una escuela donde en algunos casos están estudiando a 30 grados o en invierno tienen que tener chaquetón puesto. Eso no puede pasar. Entonces hay que recuperar recursos y de ahí ese blindaje del 5% del PIB para mejorar las infraestructuras educativas.
Y vamos a pasar a un drama que la educación también tiene que ver porque, bueno, en una sociedad en la que no eduquemos bien a nuestros hijos e hijas, pues no vamos a conseguir alcanzar esa sociedad con la que soñamos y la que se puede acabar de una vez por todas con la violencia machista, que es el tema en el que queremos entrar ahora. Desde hace años, porque yo recuerdo ya, por lo menos en mi ciudad, en Puerto Real, en los años 90 ya se comenzaba, al principio de los 90, con iniciativas, con actuaciones, ¿no?, para trabajar en contra de la violencia machista, pero han pasado muchos años y seguimos viendo, bueno, pues cómo se siguen matando a mujeres de nuestro país, matando a mujeres en Andalucía. Se han hecho cosas, pero parece que, bueno, se están demostrando como insuficientes. ¿No? ¿Qué se ha hecho bien y qué no se está haciendo, en opinión de Teresa Rodríguez? Desde mi punto de vista hay que abordar la violencia machista desde dos perspectivas. O sea, la violencia machista tiene dos, incluso tres perspectivas distintas contra las que hay que plantear medidas diferentes. Uno es la violencia material. Las mujeres están en unas condiciones de subalternidad respecto a sus contratos laborales, son peores, cobran menos, asumen más la parcialidad de los contratos, la temporalidad, son más vulnerables económicamente en términos materiales y por tanto se encuentran en una situación de vulnerabilidad a la hora de afrontar los casos de violencia machista. Hay que combatirla pues con mejora de los servicios públicos, porque cada vez que hay recorte en servicios públicos son las mujeres con su trabajo invisible, impagado, quienes hacen el trabajo del Estado. Por tanto, mejorar los servicios públicos también es luchar contra la violencia machista, mejorar la normativa laboral vigente y luchar por la equiparación laboral entre hombres y mujeres, es luchar contra la violencia machista, los permisos iguales e intransferibles entre hombres y mujeres, es luchar contra la violencia machista porque nos hacen más fuertes, más capaces de asumir situaciones desagradables. Otra es la violencia simbólica, que es mucho más compleja. La primera tiene su complejidad, pero la segunda es aún más compleja, porque la violencia simbólica atraviesa completamente nuestras vidas, desde los dibujos animados que ven los niños, donde a la mujer se la sigue relegando a un puesto de debilidad, de subalternidad, de estar a disposición de los deseos del hombre, el cine, las canciones que le dicen a nuestros hijos y a nuestras hijas que me muero sin ti, que sin ti no soy nada y que no soy nada sin ti, que solo dependo de ti, sin ti yo me muero, pues eso también es violencia simbólica. Los catálogos de los Reyes Magos que vienen ya dentro de poco y que le dicen a las mujeres que tienen que estar relegadas al ámbito del hogar y que no pueden aspirar a tener una vida pública y a decidir qué quieren ser, qué rol quieren jugar, sino que está todo, sigue estando todo en rosa y en azul. Esa violencia simbólica hay que luchar contra ella. Y la tercera es la violencia institucional, que la hemos visto de forma muy dura en algunas sentencias judiciales como la de La Manada, pero también la vemos en el tratamiento que se da a las mujeres en muchos ámbitos institucionales y que hay que cambiar, ¿no? ¿Cómo vivió usted? Porque decía al principio del programa, cuando hablaba de qué le acercó a los movimientos sociales, hablaba del momento de descubrir el feminismo, ¿no? ¿Cómo vivió usted la jornada del pasado 8 de marzo? Con el Nosotras pues, Paramos y bueno, se convirtió España en portada de muchos medios internacionales, ¿no? Pero no se esperaba, bueno, tantísimas mujeres como salieron a la calle. ¿Usted cómo lo vivió? Mujeres y hombres cómplices de nuestras reivindicaciones, porque además yo estoy convencida que la lucha feminista plantea cosas que son buenas para el conjunto de la sociedad, que al final es poner la vida en el centro, el cuidado de las personas, combatir la precariedad laboral, eso son objetivos y aspiraciones del conjunto de la sociedad. Y yo lo viví con absoluto entusiasmo, me encantó que ese día yo fuera la persona más anónima del mundo, fui con mi madre a la manifestación y nos dejamos imbuir por una masa de mujeres, algunas muy jóvenes, que han dicho que ellas no quieren padecer las mismas cosas que han padecido las generaciones anteriores de mujeres y que aspiran a una sociedad donde puedan ser plenamente libres y revolucionariamente iguales, porque al final conseguir la igualdad parece casi un acto revolucionario después de tantas décadas, siglos de patriarcado, ¿no? Y fue una esperanza y un soplo de aire fresco en unos momentos pues muy duro, donde hay una especie de 15M de la derecha, ¿no? Con el tema catalán, que casi nos hace mirar más a la derecha que a la posibilidad de recuperación de derechos y libertades que traía bajo el brazo el 8M.
Estamos en los últimos minutos del programa, en los 5 últimos minutos, pero aún quiero introducir algunas cuestiones más, a ver si nos damos prisa, nos da tiempo, pero son temas desde luego en los que nos tendríamos que detener, porque quería hablar con usted también del drama que vive la inmigración desde hace años. Hace muy poco se conmemoraba el 30 aniversario de la primera persona que aparecía muerta en las costas gaditanas, usted de Rota, donde hubo una de las grandes tragedias, y que han sido muchas las que nos han estado acompañando en aguas del Estrecho, el mar de Arborán, en todo el Mediterráneo en definitiva. Andalucía a veces se ve como un poco sola también ante esta situación, ¿no? ¿Qué cree usted que se debería aportar desde otras instituciones y también desde nuestra propia institución andaluza, desde la Junta? Yo creo que es necesario cambiar las políticas europeas de gestión de los flujos migratorios. Las personas emigran porque se buscan la vida, no es una decisión que toman con absoluta libertad. Nosotros tenemos la experiencia histórica no muy lejana de nuestros padres y ahora la empezamos a tener, por cierto, también de nuestros vecinos, de nuestros hijos, gente que tiene que coger las maletas para buscarse la vida afuera. Y es un impulso imparable y va a seguir ocurriendo y es un hecho histórico irrefutable a nivel mundial que ha ocurrido siempre. Los humanos, de hecho, hemos emigrado a lo largo de toda nuestra historia de la humanidad, de un lugar a otro por cuestiones climáticas, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas en muchos casos. Es necesario cambiar esas políticas de la Europa fortaleza, de entender que es posible ignorar a la parte sur del planeta que compartimos con otros, que por cierto están en una situación de subdesarrollo derivada de nuestra política imperialista también, de haberle usurpado y robado durante mucho tiempo sus medios de vida históricamente a los países africanos, por ejemplo, y la historia del colonialismo está ahí. Y dicho esto, que tiene que haber políticas de coordinación a nivel europeo, que no es una solución que pueda poner en solitario una administración autonómica. Si hay cosas que desde Andalucía podemos hacer y es aprender de la mayoría social andaluza, que es solidaria con los casos de migración. A pesar de los discursos que se han lanzado, la gente que vive y que vivimos en la costa especialmente, hemos aprendido siempre del rescate, de la salvaguarda, del tratar de ayudar a quien tiene dificultades en el mar. Y eso es algo que está muy en el corazón de los pueblos de la costa andaluza y espero que siga siendo así a pesar de los discursos, en este caso de la derecha, respecto a la inmigración. Y sí hay una responsabilidad de Andalucía en la cuestión de los menores. Los menores son menores aunque sean extranjeros y nosotros tenemos la responsabilidad de asumir la tutela de esos menores. Nosotros, digo, como sociedad, tengan el color que tengan en su piel y el apellido que tengan en su nombre. Es una obligación que nos damos como sociedad. Los niños son niños, da igual, y niñas, ese color y ese apellido. Y creemos que es francamente mejorable la gestión de los centros de acogida a los menores inmigrantes no acompañados. Es verdad que habrá que coordinar también en ese sentido con el resto del país la asunción de esa responsabilidad. Estamos prácticamente en el cierre del programa. Me gustaría saber de qué tiempo exactamente disponemos, porque bueno, el último minuto será para que Teresa Rodríguez pueda pedir el voto, que tendrá un minuto como tienen todos los candidatos y candidatos, pero nos falta solo un minuto entonces, ¿no?, de programa. Pues estamos en el último minuto y vamos a seguir hablando, no hay posibilidad, pero sí que tiene que tener su minuto para dirigirse a las personas que nos están viendo, a los andaluces y a la andaluza, y bueno, solicitarle el apoyo, si así lo considera pertinente, para su candidatura, para la de Adelante Andalucía. Adelante, Teresa Rodríguez, puede dirigirse a esta Cámara. Bueno, pues con toda la humildad, Adelante Andalucía se presenta a las elecciones con la intención de que la siguiente generación de andaluces y de andaluzas no se acostumbre a vivir sin derechos, para intentar evitar parar que nuestros jóvenes tengan que volver a coger las maletas, para intentar regenerar la vida pública andaluza y que no esté atravesada por casos de corrupción, para procurar que la transparencia sea la norma en la gestión de lo público y para procurar que la economía ponga a las personas en el centro. Y esto pasa también por garantizar y blindar los servicios públicos esenciales de Andalucía, porque Andalucía es fundamentalmente educación, sanidad, cuidado y apoyo mutuo. Nosotros estamos muy orgullosos del proyecto que presentamos a esta campaña electoral y creemos que es posible una alternativa al susanismo sin pasar por las derechas.
Muchas gracias, Teresa Rodríguez, candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía. Gracias por haber hecho un alto en el camino ya en plena campaña en esta noche de martes, aunque saben que hemos estado unos días antes para la grabación de este programa que luego se va a emitir por todas las televisiones. Lo decimos también eso, que no estamos en directo por si ha surgido algún tema, porque en política desde luego van ustedes que hay noticias cada día que dejan antigua la de ayer, por si acaso han visto que algo no se ha tratado en el programa, pues que quizás igual todavía no hubiera sucedido. Muchas gracias, que tengan una buena campaña y suerte. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si lo quieren, mañana de nuevo estaremos aquí. Para entonces, con el candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular, Juan Manuel Moreno. Muchas gracias, sean felices. Buenas noches.